Consideremos una función f definida de R en R2. Consideremos otra función g definida de R2 en R, las que aparecen en pantallas. Nos piden que calculemos la derivada de la composición, realizando la composición y después la derivada, y en segundo lugar aplicando la regla de la cadena. En primer lugar vamos a ver que todo cuadra. Tenemos que calcular la derivada de g compuesto de f. G compuesto de f es una composición y, como sabemos, cuando tenemos una composición, la primera que actúa es la que aparece en segundo lugar, porque nosotros esto lo haríamos sobre x y la primera que actúa es la f. Y sobre el resultado actuaría la g. Entonces, primero actúa la f, que va de R en R2, lo podemos ver en la parte superior izquierda, y ahora actuaría la g, que va de R2 en R. G, F. Luego g compuesto de f es la que va de aquí a aquí sin parar. Por lo tanto, g compuesto de f actuaría sobre un x y nos daría como resultado un número real. Bueno, pues vamos a calcular la derivada de g compuesto de f, que es una función real de variable real, como vemos, en -2. Primer caso, utilizando la composición, o sea, realizando previamente la composición. Entonces, calculamos g compuesto de f de un x. Como sabemos, esto es g de f de x, que sería igual a g, y ahora f de x, pues sustituimos, es x menos 1, x cuadrado. Ahora, esto hace el papel de la x, esto hace el papel de la y, y al actuar g se obtiene 2 por la x, o sea, 2 por la x, en este caso x menos 1, más 5 por la y. 5 por la y, que en este caso es x al cuadrado. Luego se obtiene como resultado 2x menos 2 más 5x al cuadrado, que sería 5x al cuadrado más 2x menos 2. Entonces queremos calcular la derivada en menos 2. Luego calculamos la derivada g compuesto de f' en x sería igual a coger la expresión de g compuesto f y derivarla. 5x al cuadrado más 2x menos 2, si la derivamos se obtiene 10x más 2. Y entonces g compuesto de f' actuando sobre el menos 2 es, en la derivada, sustituir la x por menos 2. Luego 10 por menos 2 más 2. 10 por menos 2 es menos 20 más 2, y menos 20 más 2 es menos 18. Luego ya tenemos calculada la derivada. Si quieres vamos a ponerlo aquí arriba. G compuesto f derivada actuando sobre menos 2 nos ha dado menos 18. Perfecto, eso lo guardamos. Este ha sido el primer procedimiento. Pulsa pausa si quieres repasar lo que yo voy a borrar. Borro. Y ahora vamos a por el segundo procedimiento. Segundo procedimiento, utilizaremos la regla de la cadena. La regla de la cadena para funciones donde aparecen varias variables, como es el caso de la g, pues lo que haremos es aplicar la expresión matricial de la regla de la cadena. Entonces el segundo, en primer lugar, vamos a obtener la expresión del jacobiano de g compuesto de f en, nos dice, menos 2. Y después ya calcularemos la derivada. Porque tú, como sabes, la derivada en varias variables tiene mucha relación con el jacobiano. La derivada en varias variables, el concepto análogo es la diferencial,
es una aplicación lineal cuya matriz respecto de las bases canónicas correspondientes es la matriz jacobiana. Entonces, la regla de la cadena lo que dice es que el jacobiano de G compuesto de F, permíteme hablar sin propiedad, jacobiar una composición es jacobiar G en F menos 2 multiplicado por la jacobiana de lo de dentro. La jacobiana de lo de dentro. Bueno, con ello lo que he querido es decir lo que se tiene regla de la cadena, pero referido a funciones de varias variables y a la jacobiana. O sea, la derivada de una composición es la derivada de la que actúa fuera en f del valor por la derivada de lo de dentro. Eso que he dicho, jacobiar y todo eso, eso no está en el diccionario, pero es para que te dieras cuenta de que es un análogo. Entonces esto de aquí sería jacobiano de G en f de menos 2. ¿Cuánto vale f de menos 2? Pues vamos a sustituirlo. F de menos 2, nos vamos arriba, sustituimos la x por menos 2. Sería x, que es menos 2 menos 1. Ahora, menos 2 al cuadrado. Esto sería menos 2 menos 1 menos 3 y menos 2 al cuadrado, que es 4. Multiplicado por el jacobiano de f en menos 2. Perfecto. Borro esto de f de menos 2. Borro y vamos a cada una de esas cosas. Jacobiano de g en menos 3, 4. Aquí vas a tener un producto de matrices. Lo que pasa es que esas matrices es posible que salgan muy sencillas. Bueno, el producto te va a dar, como el resultado es una función real de variable real, pues te va a dar un número. Bueno, jacobiano g en menos 3, 4. Observa que g es una función real de dos variables, va a parar a R. Entonces el jacobiano sería la derivada parcial respecto de la primera variable en menos 3, 4. Ya sé que estás pensando que será muy fácil de la primera forma, pero ya sabes que en nuestros vídeos lo que buscamos es que aprendas matemáticas. Yo te lo puedo hacer así, pero haciendo como lo estamos haciendo aquí, pues esto te permite ver un caso sencillo donde estamos aplicando la regla de la cadena a funciones de varias variables, que realmente es lo que me interesa que aprendas, no que sepas hacer un ejercicio por el camino más sencillo, que evidentemente ese es el propósito cuando te plantean un problema, pero mi objetivo es que aprendas. Bueno, esta de aquí y ahora la derivada parcial respecto de la otra variable, porque tienes dos variables. Entonces, la primera columna deriva respecto a la primera variable, la segunda respecto de la segunda variable, todas las funciones coordenadas. En este caso, como solo tienes una, pues ya está. Porque esto no es más que aplicar en cada columna la diferencial sobre cada uno de los vectores de la base canónica. Entonces, la derivada de g respecto de x, la calculamos aquí abajo, sería g es 2x más 5y, la derivada es 2. La derivada de g respecto de y te queda 5. Son funciones constantes, entonces al sustituirlo en menos 3, 4, pues te quedan lo mismo, 2 y 5. Perfecto. Y ahora si calculas el jacobiano de f en menos 2, observa que en este caso f es una función que a un x le hace corresponder x menos 1, x al cuadrado. Luego tienes dos funciones coordenadas que podemos llamar f sub 1 y f sub 2. Entonces, solo tienes una variable, entonces la matriz jacobiana es derivar cada una de las funciones coordenadas en una matriz columna respecto de la única variable que tienes. O sea, derivada parcial de f sub 1 respecto de x, derivada parcial de f sub 2 respecto de x, en este caso menos 2.
Entonces, de nuevo, calculamos la derivada parcial de f sub 1 respecto de x, de f sub 2 respecto de x. La de f sub 1 respecto de x, f sub 1 es x menos 1, la derivada es 1. La de derivada parcial de f sub 2 respecto de x es f sub 2, x al cuadrado, la derivada es 2x. Como esto lo queremos sustituir en menos 2, pues aquí tendríamos un 1 porque es una función constante y aquí sustituiríamos la x por menos 2, obteniendo 2 por menos 2, menos 4. Entonces, si sustituimos estas matrices aquí arriba, tendremos jacobiano en g menos 3, 4, que nos ha dado 2, 5, que multiplica ahora el jacobiano en f actuando sobre menos 2, que es igual a 1 menos 4. Borro esto de aquí abajo, así que si quieres repásalo, pulsa pausa, borro. Y entonces esto nos quedaría. Esto es una matriz, una fila, dos columnas. Esto es una matriz, dos filas y una columna. Este 2 y este 2 coinciden, luego se puede multiplicar y el resultado es una matriz 1 por 1. La matriz 1 por 1 tiene un elemento, 2 por 1 más 5 por menos 4, que queda 2 menos 20 menos 18. Por lo tanto, ahora la diferencial de g compuesto de f en menos 2 está definida del Rn, del cual es su conjunto el dominio de g compuesto de f, que es R, en el Rn, de cual es su conjunto el codominio de g compuesto de f, que es R, tal que a un h le hacemos corresponder la matriz jacobiana, en este caso es menos 18, multiplicada por un vector columna cuyos elementos son las coordenadas de el elemento del dominio, en este caso h. En este caso, menos 18 por h. Luego ya tenemos la diferencial de g compuesto de f menos 2. Y como sabemos, esto, cuando tenemos una función real de variable real, coincide con la derivada en menos 2 multiplicado por h. Luego esto de aquí multiplicado por h, identificamos h con el h, luego el coeficiente sería igual al otro coeficiente. O sea, de aquí se deduce que la derivada de la composición en menos 2 es igual a menos 18, obteniendo el mismo resultado, obviamente, que teníamos cuando realizábamos la composición. Como digo, esta segunda forma es más liosa, pero en primer lugar quiero que veáis el comportamiento de esta composición, que como resultado da una función real de variable real, que trabajemos con las diferenciales y con la expresión de la regla de la cadena, de la expresión matricial de la regla de la cadena, y además que relacionemos las derivadas en funciones de una variable con la diferencial.